En la Francia de finales del siglo XVIII, el Parlamento estaba constituido por dos cámaras que representaban los diferentes estamentos de la sociedad. Cada parte se distinguía claramente de la otra por su ubicación en el espacio del recinto parlamentario. Así, a la izquierda se situaban los miembros de la Cámara Baja o los representantes del pueblo, mientras que a la derecha se sentaban los representantes de la Cámara Alta, quienes representaban a los propietarios, al clero y a la aristocracia. De esta forma, la derecha está asociada a las ideologías del antiguo régimen y la izquierda a los cambios y el reformismo. Y para hablar de este tema tan importante en Ágora, para hablar de izquierda y derecha, dos invitados. Nos acompañan Manuel Villa y Víctor Correa. Gracias por estar con nosotros y darnos sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema. Don Víctor Correa, muy reconocido con la base ideológica de la izquierda. Manuel Villa, que habla de la derecha, y les voy a comenzar este programa cambiándole sus pensamientos. ¿Qué admira usted, Víctor, de la derecha? Miren, hay una particularidad que yo creo que suena bastante bien cuando uno llega a estos espacios, y es que por lo menos se toman en muchos casos, en los debates académicos, el trabajo de leer a los autores de izquierda para cuestionarlos, ¿no? Y eso me parece que es bien interesante. Hay muy buenos teóricos de la derecha, Carl Schmitt y otros tantos que de alguna manera, Adam Smith, que plantean importantes discusiones sobre temas varios. Yo creo que en todos lados hay cositas que uno debe rescatar. Manuel, ¿y qué admira usted de la izquierda? Yo creo que al igual que Víctor, encuentra uno personas muy bien estructuradas defendiendo las tesis de izquierda. Dos, su convicción, pero sobre todo su decisión por defender las ideas. Creo que a diferencia de la derecha ha sido más tranquila y ha dejado pasar más las oportunidades para defender sus tesis, sus ideas, y por el contrario uno ve que son más comprometidos, y podríamos utilizar ese concepto, esa palabra, para quienes defienden las tesis de la izquierda. Y sin lugar a dudas creo que defiendo algo en la izquierda que creo que la derecha también lo tiene y lo debe encontrar, y es ese ánimo despierto de manera decidida por los aspectos o asuntos sociales. Los voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. Nos están viendo a través de la señal de Teleantioquia, una familia, papá, mamá, y supongamos que hay un hijo de 16 años. Bien, están cenando, y en esa conversación el papá y la mamá quieren explicarle a ese joven qué es izquierda y qué es derecha. Pues claro, ya él está próximo a cumplir sus 18 años y seguramente tendrá la oportunidad de ejercer el voto. Con ese ejercicio y en ese contexto, ¿usted qué le dice a esa familia? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es izquierda? Yo les voy a contar una anécdota que ya he contado pues también en otros espacios, pero es bien interesante. En una de mis campañas políticas me llama mi madre, que es una campesina mujer del suroeste antioqueño, cafetera, y me dice como: mi hijo, estoy muy preocupada, yo no sé qué es eso tan malo que usted está haciendo, que yo salí al parque y una persona empezó a gritar, y su hijo es de izquierda, y no sé qué es eso de ser de izquierda, me decía mi madre muy preocupada. Y yo: mamá, yo le cuento qué es eso de ser de izquierda, y ahí entro un poco como a definirla desde los asuntos prácticos. Mamá, ser de izquierda en Colombia es defender, por ejemplo, que se acabe las EPS y que el Estado asuma mayor papel en la prestación de los servicios de salud, por ejemplo. Ser de izquierda en Colombia es defender la producción agraria versus la derecha, que defiende la importación vía tratados de libre comercio, con más de 15, 16 millones
toneladas de alimento que entran a Colombia por año. Ser de izquierda es defender la idea de la universidad pública con gratuidad versus, por ejemplo, el modelo de financiamiento de la demanda, que es el que se hace a través de créditos del ICETEX, que generalmente defiende la derecha en Colombia. Ser de izquierda en Colombia es, por ejemplo, defender la industria nacional, la pequeña y la mediana industria como una de las mejores opciones del desarrollo endógeno versus la apuesta que más impulsa a la derecha, porque creo que decir que no impulse también esta idea en alguna medida, que es la confianza inversionista para promover las inversiones extranjeras en nuestro país. Entonces, como empezar a encontrar que cuando uno habla de izquierda y derecha está hablando de posiciones que se defienden de manera concreta en los escenarios públicos y políticos frente al devenir del Estado. ¿Y qué diría usted? ¿Qué es derecha? Bueno, yo creo que hay una diferencia particular que he visto yo entre izquierda y derecha y es, no nos buscamos diferenciar tanto en lo que se busca, porque muy seguramente en lo que se busca podremos coincidir en algunas cosas, en otras no, pero creo que la gran diferencia entre izquierda y derecha está en cómo pretendemos alcanzar eso que buscamos. Como lo decía Víctor, pues el lado de la derecha suele proteger el libre mercado, y un libre mercado que puede llegar en determinadas ocasiones a priorizar o defender las importaciones sobre la sustitución de importaciones. Y detrás de esa concepción del libre mercado vienen muchas otras ideas como la propiedad privada, las libertades individuales. Yo creo que pareciera que hubiera una diferencia entre una izquierda que prioriza a la sociedad sobre el individuo y una derecha que prioriza al individuo sobre la sociedad. Y creo que el problema no es en asumir una u otra, sino en ir al fondo del asunto y ver qué es lo más conveniente o incluso qué es lo más posible. Me explico. Yo no puedo, si defiendo al individuo, yo no puedo desconocer la importancia del todo como sociedad. La sumatoria de los individuos conformamos el todo, que es la sociedad. Y sin lugar a dudas, para existir hay que coexistir, para vivir hay que convivir. Es decir, yo tengo como individuo que vivir con el otro. La pregunta es, ¿qué le vamos a exigir a ese todo o qué nos vamos a exigir nosotros mismos? Y en ese orden de ideas también, ¿qué oportunidad le vamos a dar a la sociedad para que nos gobierne como un todo o qué oportunidad le vamos a dar al individuo para que nos direccione como esa sumatoria de todos? Yo creo que priorizar al individuo no es desconocer la sociedad. Yo creo que priorizar al individuo es reconocer que cada sujeto tiene y debería tener el derecho de ejercer las libertades a su antojo, obviamente con los límites que impone el vivir en una sociedad. Yo no creo que al priorizar al individuo se esté desconociendo la sociedad. Lo que pasa es que si priorizamos a la sociedad, entonces estamos desconociendo que tarde que temprano la sociedad depende de los individuos. Y si priorizamos a la sociedad, le estamos exigiendo un papel agobiante y desgastante al Estado, que no es capaz con todas esas demandas sociales. Claro que nosotros queremos que haya bienestar social, claro que nosotros queremos que haya progreso social. La pregunta entonces, como dije inicialmente, es ¿cómo vamos a lograr alcanzar eso? ¿Bajo qué métodos? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de gobierno. Queremos un Estado amplio. Qué bueno sería un Estado amplio, pero seamos sinceros, ¿qué posibilidades hay de tener un Estado tan amplio? Vendrá la ineficiencia, vendrán problemas como la corrupción. ¿Por qué no entonces un Estado corto, pequeño, que se involucre en los temas que esencialmente se tiene que involucrar y le damos las libertades a los individuos para que desarrollen y con el desarrollo de los individuos pues venga el progreso social? Tienen ustedes ya los dos elementos, la izquierda y la derecha. ¿Qué defienden? Y el ejercicio que hemos propuesto es darle los suficientes elementos a esa familia para que le expliquen a su hijo qué camino coger, por qué ser de izquierda o por qué ser de derecha aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Seguimos en Ágora, hablando hoy de izquierda y derecha, y nos pusimos un ejercicio todos al comienzo de nuestro programa, y es que hay una familia que está observando el canal y que quieren explicarle a su hijo los elementos que tiene la izquierda y la derecha. Y hablemos un poco de lo histórico. Tendríamos que hablar de conservadores y liberales. Bueno, un poco sí y un poco no, porque de todas maneras la historia en Colombia del bipartidismo está atravesada por otros fenómenos como es el gamonalismo, ¿no?
Aquí realmente pues, unos y otros no representan necesariamente un marco de ideas opositor al otro. De hecho, recuerden que hay un dicho popular que dice que para conservadores los liberales de Río Negro, ¿no? O sea, un poco el comportamiento de estos actores políticos ha estado marcado por similitudes bastante grandes, con algunos matices. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, en Colombia, que pues, de alguna manera la Comisión Histórica de la Verdad del Conflicto y sus Víctimas arrojó un informe muy interesante sobre uno de los elementos más importantes de la génesis de la conflictividad armada de nuestro país, es la tenencia de la tierra. Los liberales sí impulsaron durante principios del siglo pasado bastantes reformas agrarias y de alguna manera uno podría ubicar eso en el debate actual incluso colombiano entre distribución de la tierra o concentración de la tierra, que representan dos visiones ideológicas diferentes. La izquierda propende por la distribución de la tierra, la derecha por otras formas de agroindustria y de producción que tienden más a la concentración de la misma. Hay algunos matices que se pudieron observar para ese entonces, pero a partir del Frente Nacional, que se empezaron a repartir el poder, uno podría identificar las mismas líneas ideológicas y políticas en un partido y en el otro, de derecha. De hecho, han acompañado a los partidos recientemente a los gobiernos de derecha, bien como parte de las bancadas de gobierno, o bien como actores que en el Congreso, por ejemplo, le votan sus reformas. Entonces, podría uno decir que hubo por allá hace mucho tiempo una diferencia ideológica entre liberales y conservadores que hoy no existe. Hoy realmente son como diría un compañero político mío, cucarachos del mismo calabazo. ¿Está de acuerdo con ese concepto? De acuerdo. Yo creo que no es vigente hoy utilizar la división bipartidista para señalar un espectro ideológico de izquierda y un espectro ideológico de derecha. Bien lo dijo Víctor, y lo curioso es, hay políticos conservadores y hay políticos liberales que hoy le pueden jugar a una tesis, pero mañana a otra. Entonces, incluso no por cómo se definen hoy los partidos, sino por la, diría yo, la sinvergüencería y veces de quienes lo practican de venderse al mejor postor, como dirían. Infortunadamente yo creo que el debate partidista hace tiempo dejó de ser un debate de ideas y se volvió un debate de conveniencias. Aquí hubo Partido Comunista. Hay Partido Comunista. Y ese sí es el de izquierda. Pues el Partido Comunista es un partido de izquierda indiscutiblemente, pero no es la única izquierda, porque pues izquierdas hay bastantes, ¿no? Uno puede hacer un mapa entero, casi que un árbol genealógico de la izquierda. El Partido Comunista tiene su génesis también en Colombia a principios del siglo pasado. Tuvo muchas alianzas en esa época con el Partido Liberal, eso sí es conocido, incluso hoy todavía en algunos casos juegan alianzas importantes con este partido, en algunos sectores, con algunos personajes en particular, pero no, el Partido Comunista es evidentemente un partido de izquierda, pero no es el único. Hay otras expresiones, por ejemplo el Polo Democrático, que es el partido del que formo parte, es un partido también de izquierda. Hubo divisiones en Colombia importantes en la izquierda en los años 70 también, cuando un poco producto de la influencia de la Revolución Cubana, de la Revolución nicaragüense, de los procesos de la Guerra Fría, que de alguna manera los bloques de poder, Estados Unidos, que representaba de alguna manera pues, el capitalismo de derecha, y la Unión Soviética, el comunismo de izquierda, impulsaron ciertas tesis que terminaron influyendo en la conflictividad armada de nuestro país, y en ese momento una ruptura en la izquierda. Hubo izquierda que dijo, esto toca cambiarlo por las armas, y se fue para el monte, lo que nosotros pues decimos que fue un error histórico tremendo, y otra izquierda, que es de la que yo formo parte, que en su momento tomó la decisión de no, esto no es por las armas, no es por ahí, eso es una locura. Eso funcionó en Cuba porque ahí habían unas condiciones muy particulares, pero funcionó allá y no funcionará en Colombia, y evidentemente la historia nos mostró que teníamos la razón, no tenían la razón quienes en ese momento tomaron la decisión de que la izquierda no debía caminar por ese... ¿Hay partidos de derecha social o eso es imposible? No es imposible, Ajá. porque no es imposible que haya derecha social. Yo creo, de hecho, que el componente social debe jugar un papel importantísimo y fundamental en una ideología de derecha. Que lo haya, pues yo soy bastante crítico del sistema de partidos, aun cuando soy defensor de los partidos. Creo que se ha vuelto una alcahuetería, y entonces sería mejor identificar de pronto posturas de personas dentro de uno u otro partido que defiendan esa derecha social, porque como te digo, hay de todo en los partidos, incluso en los que tú podrías eventualmente decir que son de derecha. Tú encontrarás gente seria que defiende una postura conforme a un convencimiento,
sea el Partido Liberal, sea el Partido Conservador, sea el Partido Centro Democrático y otros más que uno podría incluso identificar como partidos de centro derecha, pero con esas necesidades de hoy de los partidos y de sus representantes, con el respeto de Víctor y de muchos otros que hacen un trabajo serio y decente, yo creo que es difícil hoy hablar de posiciones de partidos. Yo creo que hoy hablamos más de personas, de posturas, de tesis, de ideas, y en ese orden de ideas yo creo que tenemos que tener esa claridad que estamos provocando con este programa para que nos podamos entender. Necesitamos un lenguaje para saber de qué estamos hablando. Yo creo que hay que hacer unas claridades. Derecha e izquierda no es lo mismo que guerrilla y paramilitarismo. Yo detesto el paramilitarismo. Víctor acaba de decir que rechaza la guerrilla. No es lo mismo que ricos y pobres. Yo creo que tenemos que ser muy serios y muy cuidadosos a la hora de debatir con las ideas, y esto es un debate más de fondo sobre un modelo de cómo concebimos la sociedad y al individuo dentro de esa sociedad, y cómo creemos que es la mejor forma de autogobernarnos entre todos para alcanzar el progreso, y dentro de ese progreso pues varios objetivos puntuales. Entonces, guerrilla y paramilitarismo es criminal, son instituciones criminales. ¿Sí? A ellos los meto en un mismo bando. Y Ajá. para mí, más allá de que algunos tengan una justificación ideológica, una justificación económica o lo que sea, creo que son bandidos, criminales, terroristas, ilegales, y están en contra del sistema. Y a nosotros, seamos de derecha o izquierda, no nos conviene. Nosotros defendemos nuestra sociedad, nosotros defendemos nuestra armonía, nuestra convivencia, más allá de si estamos en orillas ideológicas diferentes. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con identificar a esos extremos ilegales con alguna postura ideológica. Le estamos siguiendo el juego y le estamos siguiendo los intereses a ellos. A los únicos que les conviene que empecemos a entrar en estos debates de es que si somos de izquierda o de derecha, si somos de defensores del paramilitarismo o la guerrilla, es precisamente a ellos, que nos quieren tener aquí, digamos, desconcentrados sobre lo fundamental, para ello hacer de las suyas, para permear el Estado, para permear las instituciones, para llevar dolor y terror a los territorios, como lo siguen haciendo ambas estructuras. Entonces yo creo que deberíamos ser capaces de poner unos puntos sobre las IES y decir no más, no hagamos más esas similitudes que no son correctas. ¿Está de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo, porque aquí han querido reducir el debate ideológico a un proceso de señalamiento, macartización, estigmatización, de decir entonces los que están en la derecha son aliados del paramilitarismo, y eso no es cierto, porque pues las tesis que defienden pueden estar muy alejadas de la idea del uso de las armas en la política, como ocurre también en la izquierda de muchos que no compartimos la idea de las armas en el ejercicio político, y que sin embargo se señala. Pues a mí me queda muy curiosa, porque en redes sociales la gente opina de todo, y como hay un montón de mitos, pero un montón de mitos, y la gente se cree unos cuentos y se han encargado más los políticos de profundizar los cuentos, pues, porque ese es el discurso que da votos, el discurso de odio. Es que el discurso del enemigo es muy útil en la política, y eso hasta a uno le toca, que usted, que violador de niños, que no sé qué, que montón. Y yo, pero yo cuando en la verdad cabía, yo pacifista, humanista, pero la gente tiene ese estigma que ha generado izquierda igual guerrilla, y eso no es cierto. Pero ese papá que le está explicando al hijo, le puede decir que esa relación existe y que así tiene concebido él. Porque así lo han montado discursivamente, porque también la política colombiana ha servido a ese propósito, de construir unos imaginarios bastante perjudiciales. Y bueno, uno de esos es, por ejemplo, que izquierda es igual a guerrilla, y eso no es cierto, es lejano, muy, muy, muy lejos de ser cierto. Tanto es que no es sino que ustedes miren, por ejemplo, cuál fue el desempeño electoral, que me pareció algo importante que estén migrando a este punto, pero el desempeño electoral real de un partido como FARC versus los otros partidos de izquierda en el país fue mucho menor, pues no tuvo un buen desempeño, porque la gente entiende y asocia un poco ese partido con su historia de armas, que bueno que ahorita hayan cambiado hacia otra forma, pues sí se ha abierto este proceso de paz, en este proceso de paz esa posibilidad. Pero sí se construyó ese relato, se encargaron de construir ese relato, muchos se encargaron de construir ese relato. Pero yo tendría que decirle a ese papá, a esa familia, que eso no es verdad, que la izquierda defiende otros valores. La historia de mi mamá termina diciendo, cuando mi mamá me dice, mi hijo, entonces yo soy de izquierda.
Así termina la historia de mi madre. Cuando le cuento, la izquierda defiende esto, lo otro, aquello, me dijo, ay, mijo, pero yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, mamá, usted es de izquierda, entonces yo soy de izquierda. Y si ese joven le dice el papá, papá, y entonces el comunismo. Bueno, el comunismo es uno de los sustentos político-ideológicos de ciertos sectores de izquierda. Es decir, como les contaba ahora, la izquierda no es solo una. Evidentemente el Partido Comunista defiende el comunismo y eso es legítimo. Porque igual, pues yo, por ejemplo, que soy de una línea más de izquierda liberal, que pues, de alguna manera pues, se reconoce como democrático en muchos de sus procesos, a mí me parece que es muy importante que exista diversidad política de todo espectro, de la izquierda, de la derecha y todos sus matices. El comunismo es una apuesta política legítima, lo que pasa es que también se encargaron de estigmatizar y de legitimar pues, lo que representa y las ideas que defiende, que a mi parecer son válidas. Yo no soy comunista, pues de hecho, pues a pesar de que tengo muchos amigos, por ejemplo, del Partido Comunista, no son las tesis que yo defiendo, porque por ejemplo yo defiendo la propiedad privada. El comunismo como política, pues va por la abolición de la propiedad privada y de alguna manera se convierte como una suerte de sociedad en donde la economía es como de todos y todas, pero pues, de alguna manera con un Estado fuerte que termina siendo el ejercicio de posesión y regulación un poco de la propiedad que deja de existir, es la abolición de la propiedad. Pero yo no, por ejemplo, yo no defiendo esa idea, pero es legítimo que en la democracia exista quien piense que debemos abolir la propiedad y trabajar por construir una economía en donde el resultado del trabajo se reparta entre todos y todas de manera equitativa, equilibrada, y no que se promueva a través de ciertos ejercicios la concentración de la riqueza en pocas manos mientras el resto es pobre. Digamos, eso es una idea legítima y válida que me parece que tiene cabida en la sociedad. Yo creo que la propiedad privada tiene un valor que hay que reconocer, que de alguna manera a partir pues, de ejercicios como los que plantea Manuel, a partir de las libertades de propiedad, de la libertad de empresa con ciertas regulaciones y restricciones, pues también las sociedades avanzan hacia otras formas de desarrollo que me parecen importantes. Manuel, y si ese joven le pregunta al papá por el fascismo, ¿usted qué le dice? Yo creo que al igual que el comunismo, el fascismo es un totalitarismo. Yo creo que ambos coartan las libertades, con un supuesto cuento también de una patria superior, responsable precisamente también por su sociedad, coarta las libertades a través de una jerarquización de las clases sociales, donde termina habiendo un método de opresión. Entonces, por eso digo, son modelos diferentes, pero tarde que temprano terminan coincidiendo en que como medios o modelos totalizadores terminan coartando las libertades. Y yo creo que como quien cree en el individuo, soy un férreo defensor de las libertades, con todos los retos que eso implica, porque sé que cuando hay exceso de libertades también hay retos donde sí, el Estado tiene que entrar a regular para que no haya más concentraciones en exceso. El Estado tiene que regular en aquellos aspectos donde, infortunadamente, hay que reconocerlo, el desarrollo de las individualidades no permite que llegue el beneficio del progreso a esos sectores. Y estoy hablando en asuntos de salud y de educación, pero sí soy más proclive a una economía mucho más abierta, a un gran libre mercado, donde importemos lo que se pueda importar, independientemente de si lo producimos o no lo producimos. Si es que acaso lo podemos producir, pues bueno, pongámonos las pilas y empecemos a producir y a ser eficientes y compitamos. Y si somos capaces de ser eficientes, pues el día de mañana, no por imposición, sino por merecimiento y por el esfuerzo, pues vamos a terminar no solo dejando de importar, sino hasta eventualmente quizás exportando. Claro, Manuel ya está hablando de la economía. ¿Y usted qué piensa, Víctor? ¿Cuál sería el ideal? ¿El capitalismo o el socialismo? Bueno, yo soy de la idea de que pues porque soy de la izquierda más socialdemócrata, de una izquierda más liberal, que es una mezcla como entre los dos, porque es inadmisible los niveles de inequidad que ha alcanzado nuestro país y el mundo, donde la riqueza se concentra en muy poquitas manos y no necesariamente por mérito. De hecho, fenómenos como la herencia no hablan de ningún mérito. Pues yo simplemente soy rico porque mi padre lo fue, o mi abuelo lo fue, o mi bisabuelo, por ejemplo, estuvo en la conquista, acaparó tierras. Y eso generó una dinámica en las que yo soy rico. De hecho, Joseph Stiglitz, pues, premio Nobel de Economía, tiene una frase muy bonita que refleja muy bien este asunto. Es que cuando uno nace pobre, lo más probable es que muera pobre por brillante que sea.
Cuando uno nace rico, lo más probable es que muera rico por estúpido que sea. Pues no es un asunto ni siquiera del mérito individual, porque buena parte de la configuración económica que ha constituido el neoliberalismo como expresión de un capitalismo bastante salvaje y radical, ha favorecido es que la riqueza termine estando en muy poquitas manos. Entonces yo no voy por ese lado. Y buena parte también de este fenómeno de comercio internacional a partir de la libertad y apertura de mercados viene promovida por grandes potencias económicas que llevan la ventaja. Entonces se termina convirtiéndose en una pelea de tigre con burro amarrado, en donde llevamos todas las de perder y se desarticula, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con los tratados de libre comercio en nuestro país, que se ha desarticulado el aparato productivo nacional. Mire lo que está pasando con los textileros, insignia de nuestra región, y están sumamente golpeados por las políticas de importación de textiles de otros países, particularmente de Asia, donde además hay un problema importante porque pues hay subvención y hay además abaratamiento de costos vía mano de obra, pues que hacen que no sea fácil competir con ellos en esos contextos. O el agro, en Estados Unidos son 90.000 millones de dólares año de subsidios, subsidian el agro y nos están inundando de productos subsidiados. Hay prácticas muy nocivas, por ejemplo, hoy los lecheros han denunciado la entrada de lactosuero de manera masiva a nuestro país, producto precisamente de una apertura económica muy desordenada. Entonces yo creo que es una mezcla en que tiene que haber propiedad privada, defender la industria nacional, promover la industrialización de nuestro país a partir de apuestas mixtas en inversión en educación, en ciencia, tecnología, innovación, en barreras arancelarias muy importantes frente a lo que podemos producir en nuestro país. La FAO dice que Colombia, para poner un ejemplo en el sector agrario, es uno de los 7 países que puede alimentar al mundo en las décadas venideras y somos importadores de alimentos. Aquí se dejó de producir trigo, se dejó de producir avena, se dejó de producir hasta cebada, pues con la que hacían la cerveza. Ya ahorita empezaron otra vez un poquito por ahí en Boyacá otra vez a sembrar. Se ha quebrado buena parte de la industria y la agroindustria de nuestro país. Entonces un modelo soberano, económico soberano, que reparta los beneficios, donde haya un empresariado fuerte. Yo creo en el empresariado y creo en la iniciativa de la gente que hay que apoyar claramente, pero que ese empresariado tenga responsabilidad además social y económica con nuestro país. Yo ahí diría que entonces en términos económicos le diría al papá y al hijo, Víctor se está convirtiendo de derecha. No, no, mentira. Pero mira que hay puntos de encuentro donde por temas en económicos quizás haya más puntos de encuentro y aun cuando no nos encontremos en algunos va a haber posibles soluciones donde defendemos la propiedad privada, donde entremos a analizar cuál es el papel del Estado dentro de la economía. Yo entiendo que haya gente que critique hay veces los defectos del mercado, pero mi pregunta ¿es el Estado el llamado a mejorar las falencias del mercado? Si el mercado es la expresión natural del hombre y el Estado es una creación del hombre, ese doble componente humano yo creo que hace más perverso aún la solución. Me parece muy válido la noción de decir, venga, ante los defectos del mercado yo creo que debe haber una solución y alcemos la mano. ¿Y qué tal si pues no es usted, sino somos todos, es el Estado? Me parece muy válido el ánimo de resolver el problema de esta manera, pero creo que en el fondo no hemos sido capaces de demostrar cuál es la eficiencia del Estado. Yo veo un Estado corrupto, yo veo un Estado ineficiente, yo veo un Estado paquidérmico, burocrático, desalejado, desconectado, pero veo un sistema con unas capacidades de producción mucho más potentes y le creo más entonces al desarrollo, a la inversión, al progreso. Claro, obviamente tiene que haber una responsabilidad social, que tiene que haber unos límites jurídicos, ahí sí que el Estado imponga, pero yo creo que no le podemos poner más moñitos al árbol de Navidad porque se nos cae el árbol de Navidad. El Estado no es capaz con tanto. Claro. Vamos entendiendo lo que sucede en Colombia. Ese es el escenario de Colombia. Pero los invitamos a que veamos qué pasa en el mundo, cómo es la izquierda y la derecha en nuestro planeta. La Revolución Francesa marca el origen de las ideologías, el origen de la derecha e izquierda y el origen de la modernidad, el origen de la democracia. Entonces, siempre que estemos en una democracia, siempre que estemos en una sociedad moderna, siempre que estemos en una sociedad plural, van a haber ideologías. Y es útil decir derecha e izquierda porque nos ayudan a ordenar un poco el pensamiento.
Hoy más que nunca se ha resignificado la importancia de esta división derecha e izquierda, sobre todo frente a la emergencia de China como potencia mundial, porque China está presentando en este momento un contrapunto a la hegemonía norteamericana y el modelo económico chino es un modelo de intervención estatal, que eso es lo que ha defendido la izquierda. O sea, digamos, aunque China tiene unas mezclas de capitalismo, China tiene un Estado fuerte, un Estado grande, un Estado que controla a su población, que sabe todo el mundo cómo está. De hecho, la contención de la pandemia tan exitosa allí se debía a ello, a que tienen un Estado que conoce a todos sus ciudadanos, tiene un sistema de salud integrado. Eso es gracias a políticas de izquierda. En cambio, Estados Unidos, que promueve que cada quien pague su salud, pues el pico de la pandemia es mucho más rápido y se expande más el virus y la gente tiene menos dinero para pagar su salud privada. Entonces, en este momento más que nunca, se están reivindicando esas ideologías y esas polaridades. Podríamos decir que Estados Unidos sigue representando la derecha con su modelo económico, China representa una izquierda. No quiero decir que China es propiamente socialista, porque China también tiene capitalismo, pero por lo menos tiene un Estado fuerte, un Estado interventor que da garantías a la sociedad civil y que provee salud y educación y vivienda, de pronto no en las mejores condiciones, pero sí es un modelo económico distinto hoy. Entonces aquí vemos que Estados Unidos y China, en esta hegemonía que están luchándose o disputándose, se vuelve a clarificar un poco esas posturas. Desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, Víctor, ¿cuál sería el ideal? Mire, lo ideal es que la riqueza la produzcan los individuos, los empresarios, el sector privado. Yo creo en eso, estoy convencido de eso. Hay otras izquierdas que no, pero esta que yo represento defiende esa idea. Que se produzca, pero que se produzca con responsabilidad con los empleados, que se produzca, pero con responsabilidad con el Estado en el ejercicio de redistribución. Es decir, que la riqueza que se produzca genere beneficios colectivos, no beneficios exclusivamente individuales. Y eso en Colombia siempre se ha visto como comunismo, como quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero mira que eso básicamente, de hecho nuestra Constitución promueve un sistema tributario que es la manera en que el Estado recoge parte de esas ganancias y luego tiene que redistribuirlas si no estuviera la corrupción de por medio, que es un fenómeno además privado, la corrupción no es pública. O sea, el que se roba eso es un particular siempre, pues si se lo roba para su propio bolsillo, yo no los he visto repartiendo la riqueza, no sea para comprar votos, pero de resto no más. La corrupción es un fenómeno privado, pero entonces de alguna manera lo que lo hacen los impuestos es eso, es tomar de quienes de alguna manera generan unos excedentes que aparte, que esta es una discusión muy importante entre izquierda y derecha, y es quién genera esos excedentes. Para la izquierda, pues, y en términos generales, pues de alguna manera los excedentes, el plusvalor de las cosas la genera el trabajo. Y el trabajo lo hacen los trabajadores, por eso la clase obrera es tan importante en las luchas de la izquierda. Y hay una clara demostración de esto reciente, la cuarentena. Sin trabajadores la empresa no funcionó. ¿Quién genera la riqueza? El trabajo. Entonces, de alguna manera, si el trabajo es el que genera riqueza y los trabajadores son los que generan riqueza, la función del Estado, sí, muy bueno el empresario, debe ganar y debe ganar bien, pero no debe ganar excesivamente, que concentre todo lo que se gana en su propio beneficio particular, sino que a través de los impuestos el Estado redistribuye en educación, salud, inversión para la competitividad, que es democratización económica, que esa es otra de las apuestas. Yo creo en la democratización económica. La izquierda curiosamente, la izquierda nuestra es muy cercana a los postulados básicos hasta el capitalismo. Porque la perspectiva del capitalismo en la lógica de la competencia perfecta, que la idea es que los actores que compiten entonces mejoran y no sé qué, una de las cosas que plantea, por ejemplo, Adam Smith es todo el asunto antimonopólico. No pueden existir monopolios. Y por contrario a eso, nuestra derecha es promonopólica, o sea, es anticapitalista. Porque si usted es un buen capitalista, usted promueve la libre competencia, no permite la concentración en pocas manos. Y lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, es todo lo contrario, que no se democratiza la economía. Yo soy un creyente de la democratización económica, de la eliminación de las posturas monopólicas, y para eso también se requiere que el Estado pueda sacar, por ejemplo, de los grandes monopolios, de las grandes herencias, de las grandes rentas y irradiar esa riqueza hacia toda la población. Pero yo ahí sí. tengo una discrepancia, y es cierto que el trabajo genere un mayor valor, pero es cierto que no es lo único que genera más valor. El capital también genera más valor y el conocimiento también genera más valor. Yo me levanto todos los días y trabajo, y tengo una disposición, unas aptitudes y capacidades para trabajar berracamente, y soy juicioso, pero resulta que no se me ha prendido el bombillo, y llega un amigo y me dice: se me prendió el bombillo, tengo esta idea, ¿por qué no nos juntamos? Y vos, que sos tan berraco para trabajar,
y ahí somos los dos los que coincidimos o generamos esa sinergia. Pero resulta que el día de mañana no es suficiente lo que yo estoy haciendo y lo que mi amigo está haciendo, sino que decimos, para ampliar nuestro negocio, nuestra empresita, que puede ser de barrio, porque aquí tenemos que entender que es que empresario, el de barrio pequeño, y no solamente el gran empresario que apenas representa el 1% de los empresarios en Colombia, pero de resto alrededor del 98% son pequeñas, medianas y microempresas. Entonces resulta que vamos a crecer un poco nuestro negocio y tenemos que ir a tocar puestas para prestar dinero o para ver quién quiere invertir en nosotros y para tener más recursos para pagarle a más gente. Entonces estamos generando más empleo y obviamente esa persona que nos presta el recurso está haciendo una apuesta que si le va bien, pues obtendrá el beneficio. Entonces yo creo que yo resalto los beneficios del libre mercado en ese orden de ideas, sabiendo que hay quienes ganan más, sabiendo que hay quienes merecen más, y es cierto que no siempre es el mérito. Pasa como pasa, por ejemplo, con la herencia, que hay veces le llegan unas grandes herencias a quienes uno diría no la merece, y hay veces poco le llega a quien uno diría mucho lo merece. Y yo creo que ese es un cuento bien interesante para ver entonces cómo somos capaces de hacer entonces las riquezas y las herencias aún más productivas. Pasemos de la economía a la educación. Para la derecha, ¿cuál es el ideal de la educación? ¿La educación privada? Yo creo que es la educación universal. ¿Qué más daría uno porque la educación universal y de calidad fuera gratuita? Pero desde que no encontremos la fórmula mágica, yo creo que hay que tener modelos mixtos, donde los que tienen la capacidad de pagar por la educación lo paguen, para que ahí sí el Estado entre a subsidiar la educación de quienes no tienen la oportunidad. Pero lo más importante es universal y la calidad de la educación. Yo prefiero que todos estudien y que tengan la mejor educación, así unos paguen y otros no, a que todos estudien y puede que no sea la mejor educación porque no hay recursos de quienes sí tienen la capacidad de pagar. ¿Usted está de acuerdo con Manuel? En parte, porque de todas maneras yo soy defensor de la idea de que puede existir un modelo mixto en la prestación del servicio educativo y que quien tenga la capacidad de pagar pues esté en una universidad privada y en la libertad, porque hay una cosa, Manuel, que yo creo que también nos diferencia, o al menos nos diferencia, pero lo planteas desde tu óptica, y es el asunto del individuo. La izquierda no es contraria al individuo y las libertades individuales. De hecho, es bien curioso, porque si uno mira, hay muchos asuntos relacionados con las libertades individuales que parten de la defensa de sectores de izquierda. Por ejemplo, el ex magistrado y nuestro maestro Carlos Gaviria Díaz, que defendió, por ejemplo, la dosis mínima, que es un asunto de libertad individual. Yo veré si me consumo una cosa o la otra en mi casa sin hacerle daño a nadie, es un asunto mío y solamente mío. Matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, es decir, yo creo que los individuos en una sociedad deben decidir sobre sus vidas, y puede usted decidir irse para una universidad privada porque comparto su etos. Lo que pasa es que no se puede convertir en un asunto de privilegio. La educación no puede ser un privilegio. La educación no se debe entender ni siquiera como una dádiva, como un subsidio. La educación tiene que entenderse como un derecho y una garantía que tiene que prestar el Estado. Además, porque es que incluso en el desarrollo de la visión económica es clave. La inversión en ciencia, tecnología e innovación catapulta el desarrollo económico de las sociedades, y eso lo ha demostrado Corea, Estados Unidos, Israel, muchos de los países europeos hasta el cansancio, que esa es un poco la vía por donde debería enfocarse la cosa. Entonces yo creo que el Estado tiene que hacer un compromiso mayor, porque hoy es insignificante con relación a otros gastos que tiene el Estado. Es insignificante un compromiso mayor en financiar la educación universal, pública y gratuita. Y existen las universidades privadas que tienen su propio etos, y por ejemplo yo soy católico y me gusta pues un poco la idea y la estructura del etos de una universidad católica, pues si me quiero ir para allá, pues se va, y usted tiene capacidad de pago, pues lo paga, pero que para el resto de la gente exista la garantía de que tiene una opción para estudiar, es que no se convierta en un Pero de privilegio. acuerdo que derecho a la educación es un derecho fundamental y todos deberíamos tener la garantía de acceder a él, pero a la hora de gobernar y de plantear el modelo para que eso sea una realidad es donde uno dice, venga Estado, ¿hasta qué punto es capaz usted de garantizarle ese derecho a los ciudadanos? Y en donde usted no sea capaz, deje que el privado llegue bajo unas condiciones
pero garanticemos lo que yo te decía. Para mí lo más importante es que todo el mundo se eduque y se eduque de la mejor manera. Unos lo harán de manera gratuita y otros lo harán pagando. No hay ningún problema. El problema son los que hoy no lo hacen ni de una forma ni de la otra. De acuerdo, pero entonces el tema que no sea una obsesión la gratuidad, que sea una obsesión hoy la gratuidad para quienes no tienen posibilidad, pero garantizar que sea una educación de calidad, que no haya ahí sí un privilegio de que es que si pagaste tuviste una mejor educación del que no pagaste. Tiene que haber una igualdad en la calidad y en las condiciones, pero más allá del modelo de gratuidad yo creo que el debate puede ser un poco más de fondo y más estratégico. Si el día de mañana logramos esa gratuidad porque somos tan eficientes como Estado, que incluso dejamos de invertir en ciertos sectores que creo yo el Estado no debería estar para precisamente enfocarnos en estos sectores como educación y salud, donde el Estado sí debería meterse de lleno, de patas y pies, pues sería maravilloso. Pero mientras tanto, enfoquémonos en donde los que más necesitan pues tengan ese acceso antes de empezar a repartir eso como un derecho gratuito para todos. Evolucionemos en el tema. ¿Existe izquierda o derecha? ¿O puede haber un plano cartesiano donde haya izquierda, derecha, arriba o abajo? Veamos. La calificación de la política como de extrema, de izquierda o de la derecha es una simplificación muy burda de la realidad. Antes de ayudar, desorienta. Eso es una metodología, yo diría, muy absurda porque estás diciéndole a la gente que el mundo es demasiado simple, es como una línea recta. Entonces, hay una sola dimensión, o estás aquí o estás aquí, pero todos sabemos que el mundo no es así, el mundo no tiene solamente el eje X, sino que tiene el eje Y, tiene el eje Z. Partiendo del hecho de que los dos extremos pueden ser innecesarios, inútiles, entonces igual de inútil es el concepto de centro, porque la idea de que el punto medio es el punto correcto es como una forma muy irreal de resolver los problemas. Eso no tiene ningún sentido, las cosas son o no son, pero entonces decir que el punto medio entre dos absurdos o dos cosas es el punto correcto también es una idea que no le sirve a la gente. Hablamos de izquierda y derecha aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Manuel, ¿podríamos hablar de una ideología de centro? Yo no hablaría de ideología de centro, yo hablaría de pronto de puntos de encuentro o más bien de actitudes tendientes hacia un centro. Yo creo que en ese plano cartesiano que se ha identificado no solamente hay arriba, abajo, un lado al otro, sino que hay diagonales y como decíamos inicialmente, respecto de cada uno de los temas podremos encontrar actitudes. Hay veces más que hablar de derecha y de izquierda, yo prefiero hablar de temas y de actitudes o disposición. Hay gente más proclive a una cosa u a otra, frente al Estado, frente a la economía, frente a la política, frente al orden, la ley, etc. Y yo creo que ahí entonces uno puede identificar siempre unas personas que van más adelante jalando de la cuerda y otras personas que van más atrás jalando de la cuerda. No es tan bueno un exceso y no es tan bueno el otro exceso. Y muy seguramente lleguemos a puntos de encuentro que no es otra cosa que el equilibrio. Y uno podría decir que ahí entonces hay gente con tendencia a ese encuentro y con tendencia al centro. Yo creo que el centro es una tendencia más que una ideología. La misma pregunta para usted, Víctor. Es muy curioso porque cuando uno habla de los debates izquierda y derecha suele asociarlo con polos, el polo de izquierda y el polo de la derecha. Y que el centro es como el centro entre los dos polos, pero realmente el centro es otro polo, porque representa otro marco de ideas en las que puede converger en algunos espectros con una y con la otra. Yo veo un poco para solucionar esto, sí, hay un plano cartesiano y uno se ubica de acuerdo a lo que defiende. Puede haber gente de izquierda que defienda la idea de un sistema tributario progresivo, es decir, que los que más tienen más paguen y eso se redistribuya, pero homofóbico y súper conservador en frente a muchos aspectos. Y uno diría, ¿ese qué es? ¿De izquierda o de derecha? Entonces piensa uno como, obviamente usted puede ubicar de acuerdo como a esas categorías. Y en el centro tú encuentras gente que comparte una partecita de unas ideas y otra partecita de otras, pero la gente suele agruparse, y eso es un poco el enfoque de Sabatier de las coaliciones promotoras, en un marco duro de creencias, en un sistema de creencias, donde hay un marco duro, Estado, mercado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, de un sector u otro, hay un marco más blandito, que es el de las políticas, como financiación de la demanda o financiación de la oferta, y un marco más blandito, de que son las ideas secundarias en donde uno se puede mover. ¿Será que nos movemos en carros eléctricos o
carros de gasolina, es decir, y un poco, pero siempre yo creería que hay un núcleo duro que agrupa a la gente alrededor de estas tendencias políticas. Llegamos al final de nuestro programa y recuerden que cuando comenzamos Ágora en el día de hoy, pusimos un ejercicio de esa familia donde está ese joven de 16 años y esos padres de familia que le está dando elementos para que tomen una decisión. 30 segundos para que usted concluya este programa y le dé ese mensaje a ese padre de familia que le quiere dar los suficientes elementos al joven para que tome un camino desde su vida política. Rápidamente entonces, yo creo que el ser de derecha es reconocer la importancia del individuo dentro de una sociedad sin desconocer la importancia de ese gran todo y esa gran sociedad que conformamos juntos. Es darle la oportunidad para que no solo busquemos la igualdad, sino que garanticemos la posibilidad real de que todos podamos ejercer nuestras libertades, que si me quiero levantar hoy y quiero ir a un parque lo pueda hacer, que si quiero crear una empresa y generar trabajo lo pueda hacer, que si quiero comprar algo y tenerlo lo pueda hacer, que si no lo quiero hacer pues también no lo haga, que si yo me quiero casar con X o con Y pues lo pueda hacer. Yo creo que entonces es el privilegio de las libertades individuales con respeto por el otro, con respeto por la armonía del sistema y con respeto por ese conjunto social. Ese mismo espacio para concluir nuestro programa hoy, Víctor. Bueno, claro, Manuel, que la izquierda no se opone a eso, pues si la gente quiere ir a un parque, pues bacano, de hecho defendemos que tiene que haber más espacio público también para que la gente pueda disfrutarlo y más tiempo para que no lo gaste pues en otros, enajenando su trabajo, sino que lo pueda también disfrutar en su vida. No, yo quedo contento con solo una cosa y es que la gente se lleve el panorama general del asunto y entienda por lo menos que el debate ideológico entre izquierdas y derechas no es una que en nuestro país ha estado atravesado por la violencia, no es un debate estrechamente vinculado con ella, sino que es un debate entre las ideas y visiones que hay sobre el futuro del país, en donde y sobre la manera en que opera la administración y opera el Estado. Y en esa perspectiva, pues para mí es valioso que reconozcan eso y que entiendan que izquierda no es igual a bombas, izquierda no es igual a guerrilla, izquierda no es igual a terrorismo, que es como el discurso que han construido frente a la izquierda en el mundo, ni es el coco, ni es el diablo, ni es el demonio, y que probablemente cuando uno empieza a desglosar qué defiende uno y qué defiende otro, puede ubicarse con más tranquilidad en cuál es el espectro político en el que mis ideas, las que yo creo como ciudadano, pues o tengo mayor correspondencia con él. Manuel y Víctor, gracias por estar con nosotros. Ágora continúa en su hogar y ahora con estos argumentos que nos han entregado los dos, usted comienza a hacer esta plaza pública en su casa. Piense, izquierda, derecha, arriba, abajo, es un plano cartesiano. Los argumentos con respeto a través de Teleantioquia. Muchas gracias.